Hoy es martes 16 de septiembre de 2025. Arribamos en este largo recorrido ya a la estación número 843 de este, esta cadena de emisiones de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y hemos venido a analizar hoy, cuando ya nos quedan 157 emisiones para completar la cifra de 1000, un fenómeno que se ha venido gestando particularmente en el año 2025 y es una reiteración de fracturas internas en la estructura criminal de las cuadrillas del narcotraficante y terrorista Gregorio Ver Hernández alias Iván Mordisco, uno de los criminales de las FARC con mayor prontuario y quien tiene varias órdenes de captura nacionales e internacionales, pero además se ha convertido en un enemigo personal del señor Petro, ya que Mordisco dice que él le financió parte de su campaña presidencial y el señor Petro está desesperado por eliminarlo del mapa para que no cuente lo que supuestamente sabe el señor Mordisco. Estas fracturas internas han sido tema de muchos comentarios en los medios de comunicación. Por lo tanto, vamos a mirar algunos hechos relacionados con esas fracturas internas que nos indicarían que definitivamente el ansia de poder por el narcotráfico que le aprendió Mordisco a, al mono Jojoy, a Tiro Fijo, al médico Jaramillo, a Timochenko, a la concubina de Tiro Fijo, a Pastor Alape y a los demás terroristas que ahora son honorabilísimos congresistas, fueron los instructores, los profesores, los maestros de este bandido que ha hecho hasta para vender de las peores canalladas contra los colombianos y ahí sigue fiel a lo que le enseñaron sus maestros, que repetimos, ahora son los adalides de la moral en el Congreso de la República. Entremos en los hechos. Mi coronel, ¿cómo sucedió la ruidosa desmovilización de 8 menores de edad de las cuadrillas de alias Iván Mordisco en los departamentos de Cauca, Meta y Guaviare en febrero de 2025? Comenzando el año 2025, hubo muchas noticias de desmovilizaciones individuales de bandidos, pero esta llamó más la atención porque en dos hechos diferentes ocurridos simultáneamente en los departamentos de Meta y Guaviare, al mismo tiempo que en el Cauca, en total hubo 8 menores de edad que han sido reclutados con engaños por los narcotraficantes de las FARC y que decidieron escapar. La primera recuperación se produjo en Miraflores Guaviare, luego de un enfrentamiento fuerte que hubo entre tropas de esa región del país contra narcoterroristas de las FARC. Eh, en el combate ocurrido con tropas de la Cuarta Brigada, fue a un dado de baja dos terroristas y resultó herido otro criminal a quien las tropas le aplicaron los primeros auxilios luego de entregarlo a la justicia para que después seguramente Petro lo nombre de gestor de paz. Eh, los bandidos habían incendiado una vivienda que almacenaba explosivos, municiones y armas con el fin de evitar que las fuerzas militares lo incautaran ese material. Sin embargo, allí fueron incautados varios fusiles, armas cortas, proveedores, miras telescópicas para francotiradores, más de casi 2000 cartuchos, varias minas y otra cantidad de elementos. Y la segunda acción ocurrió eh, cuando dos desertores de esa misma cuadrilla le informaron a las tropas que en la zona del Guaviare
había un grupo que provenía del Cauca y que había varias niñas que han venido engañadas desde esa región y las traían para convertirlas en concubinas de todos los terroristas. Eh, Al mismo tiempo, en la región de Puerto Nare, en Miraflores, se han entregado otras dos. En total, pues hubo 8 delincuentes menores de edad que por la presión de las tropas se entregaron o fueron localizadas por el ejército. Inmediatamente fueron entregadas al Instituto de Bienestar Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para su resocialización. Es muy complejo lo que sucede con estos muchachos porque generalmente no se acomodan a vivir en las sedes del Instituto de Bienestar Familiar y cuando ya cumplen la edad suficiente, es decir, los 18 años, pues ya el Estado no tiene ninguna forma de tenerlas allí y generalmente terminan en otros grupos criminales o regresan a sus cuadrillas o cuando salen los bandidos las asesinan o en el caso del señor Petro termina nombrándolas de gestores de paz con los riesgos que eso significa. Por ende, muy importante la acción de las tropas, pero faltan muchas medidas previsivas y muchas correctivas para que este fenómeno no se repita. Sigamos. Mi coronel, ¿cuál es el escabroso testimonio de los terroristas Alex Joyner y Fabián Ruiz, desertores de la cuadrilla de alias Iván Mordisco, quienes desertaron de las FARC a finales de febrero de 2025? Este par de criminales, ambos de raza negra, habían sido reclutados en las FARC cuando todavía el narcotraficante y terrorista Pablo Catatumbo dirigía esas cuadrillas. Ya llevaban una larga experiencia en las FARC y eran miembros de las cuadrillas de Iván Mordisco en el departamento de Nariño. Eh, También luego de la deserción de estas jóvenes que se entregaron al ejército y se conocieron mil detalles de cómo funciona por dentro eso, que no es nada diferente a lo que hacían Timochenko y Pastor Alape y los demás criminales que ahora son, repetimos, adalides de la moral en el Congreso y que el curita de Rux no menciona para nada en su informe de la supuesta verdad. Se presentaron ante tropas de del batallón de selva número 51, dos terroristas que dijeron ser desertores de las FARC y entregaron sus armas, un fusil de alta precisión y un fusil normal, pero ambos en perfecto estado y muy modernos, además de sus cargas básicas y toda la dotación, e informaron que ellos estaban volando de las FARC porque, por orden de Iván Mordisco, había una disposición de fusilar a quien consumiera más alimentos de los pocos que tenían en medio de una persecución que les estaba haciendo el ejército. Entonces no era que les faltara dinero para comprar, porque el narcotráfico les da lo suficiente, sino porque en la persecución que les estaba haciendo el ejército no los dejaba tomar contacto con la población civil y ya otros que han sido detectados consumiendo cantidades mayores de las que les daban los terroristas, los jefes, han sido fusilados sin misericordia y que ellos también habían cometido el mismo pecado dentro de la FARC debido a que el hambre los forzaba a buscar comida. Entonces, ¿qué sabían? Que ya los tenían en la mira para llevarlos a un sainete que llaman Consejo de Guerra y los iban a fusilar. De paso, relataron todas las criminalidades características de las cuadrillas de mordisco en la región y hicieron ver que lo que falta al Estado colombiano, al gobierno nacional, es un mejor trabajo de acción psicológica, ya que si se trabaja intensamente este campo, serían por centenares los bandidos que desertarían de las cuadrillas. Y esto estaba ocurriendo al mismo tiempo que en la zona del Catatumbo se desmovilizaron más o menos 60 bandidos de las mismas agrupaciones de Mordisco
debido a la presión de las tropas luego de la masacre que cometieron los bandidos del ELN en contubernio con la narcodictadura de Maduro. Quiere decir que hay una debilidad grande de estas cuadrillas, pero que no se ha sabido aprovechar y porque el dinero del narcotráfico les ha permitido reclutar mucha gente. Además, muchos de los que fueron miembros de las supuestas extintas FARC han regresado y traen además a más jóvenes engañados. Es como un círculo vicioso que parece no tener fin. Mi coronel, ¿cómo sucedió la captura del narcoterrorista alias Mono Luis, hermano de alias Mordisco, en un paraje rural del departamento de Cundinamarca? Ese caso lo vimos aquí hace un par de semanas. Recordemos que este criminal estaba comprometido en el asesinato de otro bandido y que había venido a abrir zona en Cundinamarca, haciéndose pasar por agricultor e inversionista en el campo en el municipio del Peñón, al occidente del departamento, con el fin de recuperar la zona de acción de estos criminales de las FARC en la región, que la perdieron después de la operación Libertad 1, por allá a comienzos de este siglo, durante el gobierno del señor Uribe Vélez. La captura de este delincuente fue un golpe significativo, ya que era uno de los que le manejaba la mayor parte de finanzas a Iván Mordisco. Está en la cárcel, pero no nos extrañaría que el señor Petro lo envíe de comisionado de paz o de gestor de paz y lo saque a que siga delinquiendo como es la costumbre de estos bandidos. ¿Cómo relató el canal Caracol de televisión los hechos relacionados con la baja de 10 terroristas de las cuadrillas alias Iván Mordisco en marzo del 2025 en el suroriente de Colombia? Un grupo de 75 disidentes bajo el mando de alias Iván Mordisco se movilizó desde el Cauca hacia el departamento del Meta para fortalecer un grupo armado ilegal en el Cañón de Duda. Sin embargo, en su andar criminal se encontró con el ejército que le propinó un fuerte golpe y causó que 10 disidentes fueran abatidos. 10 disidentes fueron abatidos por tropas del ejército en zona rural del departamento del Meta. De acuerdo con información de inteligencia militar, serían miembros del Frente Móvil Jaime Rodríguez, que se desplazaba desde el Cauca por orden de alias Iván Mordisco para apoyar las actividades ilícitas de la estructura Armando Ríos. Esas estructuras han tratado de ubicarse en el área rural de Mesetas. Desde el día de ayer, el ejército ha tenido intensos combates. Según fuentes del ejército, ese grupo de al menos 75 disidentes se movilizaba con el objetivo de generar confrontaciones con el bloque Jorge Suárez Briceño, liderado por alias Calarcá. Fue entonces cuando hombres del ejército que realizaban tareas de control en el municipio de Uribe Meta, en medio de una operación ofensiva, ubicaron al grupo de disidentes y se iniciaron fuertes combates. Y se ha logrado la incautación de una ametralladora y 9 fusiles. Las operaciones continúan en la zona y vamos a hacer todo el esfuerzo operacional que corresponda para poder neutralizar las acciones criminales y terroristas de esa estructura en este departamento tan importante como lo es el departamento del Meta. 3 disidentes fueron capturados y el resto del grupo criminal escapó. El propósito de este grupo armado era posicionarse en el Cañón de Duda, un corredor del narcotráfico clave para la movilidad entre los departamentos de Cundinamarca, Huila y Meta. Entonces, como vemos, el ejército cumple. Los que no cumplen son los políticos, pero el ejército siempre se sacrifica y ahí están los soldados exponiendo su vida para contrarrestar esa amenaza narcotraficante y terrorista. Y se le han dado unos golpes a las cuadrillas, especialmente las de Mordisco, pero eso es como el pulpo que le cortan una pata y le sale otra. Es un- una organización criminal que tiene muchos recursos y que puede seguir engañando gente. Y repetimos, son muchos los bandidos que recibieron ventajas en el Pacto Farsantos y continúan delinquiendo o reintegrándose a estas cuadrillas.
¿Cuáles fueron los motivos para que se produjeran las deserciones de los narcoterroristas alias Kevin y alias Giovanni, cercanos directos al narcoterrorista alias Iván Mordisco? Pues ya vimos dos debilidades grandes que son el reclutamiento de menores de edad y, y los malos tratos por alimentación, así como el traslado de jóvenes de una zona a la otra sin ninguna identidad con el territorio y expuestos a encontrarse con las fuerzas militares o con las cuadrillas de sus adversarios para que los eliminen. Causó mucho impacto que dos bandidos identificados con los alias de Kevin y Giovanni, ambos muy cercanos a Iván Mordisco, ambos con órdenes de captura por varios delitos, ambos formados por Pablo Catatumbo y por Timochenko y por demás bandidos en su momento, y ahora eh, cómplices directos de Iván Mordisco, se entregaron a las autoridades y el uno indicó que él se había escapado porque sabía que él iba a asesinar. Iván Mordisco había cuenta que se perdió una gran cantidad de marihuana de la mejor calidad, que era de propiedad de Mordisco, y que ya Mordisco lo ha indicado de que él era el responsable de la pérdida de esa marihuana. Y el otro también se desertó porque Mordisco los señaló de ser los responsables de la pérdida de 40 toneladas de cocaína. Imagínense ustedes todo lo que mueven estos bandidos, cuánto dinero hay de por medio. Entonces, que ante la presión que estaba ejerciendo el ejército en el cañón del Micay y la realidad de que podrían matarlos los bandidos de las FARC, eh, por orden de Mordisco, ellos escapaban, ya que varios de sus antecesores habían sido eliminados por la misma razón y según ellos, pues ninguno de los dos tenía nada que ver en la pérdida de ese alcaloide, algo que naturalmente no se les cree, pero que además tenían informaciones valiosas para suministrar de cuánto dinero estaban recibiendo mensualmente estos bandidos de Mordisco, una guerrilla supremamente rica, por el producto de la minería ilegal, de cómo es su organización, quiénes son los que los apoyan. Entonces, inmediatamente la fiscal general de la Nación les echó mano para evitar que le dieran toda esa información a la inteligencia militar con el cuento de que es información privilegiada, pero uno sabiendo los sesgos ideológicos que hay ahí, solo entiende que es más o menos lo que hizo el señor Montealegre cuando se incautaron los computadores de Alfonso Cano y los demás bandidos, que los recogió y ahí siguen durmiendo el sueño de los justos sin que esa información contemplada en los computadores haya sido debidamente judicializada, y ahora menos que todos los bandidos fueron prácticamente amnistiados y protegidos por la JEP. Pero es mucha la información que saben este par de delincuentes y ojalá se pudiera conocer algún día. Coronel, por favor, nos permite escuchar la versión del programa Testigo Directo y nos da su apreciación acerca de la progresiva desmoralización de las cuadrillas de alias Iván Mordisco. Conflicto que solo beneficia a la clase poderosa del país. La situación es que cada vez está más desesperado y por eso acude a atentados terroristas. Coronamos, ahí lo que tenemos trabajado. El comandante de una de las alas de las disidencias de las FARC, alias Iván Mordisco, está sufriendo el peor ataque de los últimos años. Miembros capturados, otros dados de baja y una pelea interna por cargamentos de droga está desestabilizando ese grupo subversivo, algo que podría ser aprovechado por las autoridades para ponerle fin a esa persecución. Steven Mora nos hace una radiografía de los golpes a Iván Mordisco. Como fichas de dominó en hilera, las cabezas de la disidencia más poderosa de las FARC en el país empiezan a caer una tras otra. Los golpes a Mordisco por parte del ejército crean una herida que trata de sanar el jefe guerrillero. Conflicto
que solo beneficia a la clase poderosa del país. Mordisco, como jefe del Estado Mayor Central, es el rey en un tablero de ajedrez, pero le han quitado más de 6 fichas claves en tan solo 2 meses. Su hermano, sus cabecillas en el Guaviare y sus alfiles en el Cauca. Constantes y reiterados secuestros a militares. Atentados terroristas en diferentes capitales del país. Los cilindros, velos aquí, ve los cilindros. Demuestran que las disidencias de las FARC intentan pelear con todo lo que tienen, contra los golpes del ejército, a las finanzas del narcotráfico y los abatimientos de los cabecillas importantes de la estructura criminal. Primero fue alias Dumar en el municipio del Retorno en Guaviare. Era uno de los cabecillas más importantes de la disidencia de Mordisco en el suroriente del país. Después de una operación del ejército, se le dio de baja al líder guerrillero. A partir de ahí, empezaron las ofensivas contra Mordisco. 4.450 millones de pesos por el principal criminal que delinque en esta zona, por alias Mordisco. El éxito de una guerrilla es sobrevivir. O sea, cada día que una guerrilla, este es un cabal, aguanta, sobrevive, mantiene control territorial, es un éxito. Si los golpes a los segundos generaran una pérdida de control territorial, una condición crítica en sus líneas logísticas y de capacidades de suministros, yo diría, hay unos logros realmente patentes. Pero ¿cómo Iván Mordisco no estaría preocupado si el ejército casi que estaba respirándole en la nuca? Su hermano, que manejaba las finanzas de gran parte de la organización, fue capturado en una operación conjunta en el municipio de Peñón, en el departamento de Cundinamarca. Otro golpe sensible. Alias El Mono, el hermano de Mordisco, según las autoridades, podría manejar más de 1.000 millones de pesos mensuales de las rentas de las disidencias de las FARC. Pero ¿cómo estos golpes afectarían las líneas de poder de las disidencias? Escenarios de abatimiento o de captura de cabecillas también empiezan a generar unos controles cada vez mayores internos, pero también frente a la población. Entonces hay mayores presiones sobre las comunidades, mayor control sobre lo que entra y sale de información del territorio. Entonces eso empieza a generar unas nuevas dinámicas de relacionamiento, más que realmente un efecto directo sobre el funcionamiento de la organización. Puede que momentáneamente haya algunos cambios o tropiezos que generen este tipo de acciones, pero a la larga el funcionamiento de estas organizaciones sigue. Alias Kevin y alias Giovanni, los dos cabecillas más poderosos del Cauca y del Cañón del Micay, se entregaron a las fuerzas militares colombianas, aunque tiene que ver con la operación Perseo del ejército, que hace presencia en zonas como El Plateado, San Juan del Micay o Honduras, donde hace mucho tiempo no llegaba la presencia del Estado. Logra la captura de 2 integrantes de la estructura criminal Carlos Patiño. Pero no solo fue por la presencia del ejército en el Micay. Al parecer, disputas internas de las estructuras Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez estarían en conflicto por la pérdida de dineros de cargamentos de droga, toneladas de cocaína que podrían sumar hasta 5.000 millones de pesos, lo que llevaría que ese descontrol fuera una sentencia de muerte de parte de Iván Mordisco a Kevin y Giovanni, encargados de las finanzas en el Cauca. Esta situación con alias Kevin y Giovanni corresponde también a la pérdida de unos camiones, de unos kilos de transporte de cocaína que se perdieron. Esto ha generado precisamente como muchas tensiones al interior de la organización y desconfianza.
Según fuentes de inteligencia, John Alexander Jiménez, alias Zamora, también podría copar liderazgo importante en el Cauca o ser trasladado a territorios como el Guaviare, después de que alias Paisaduber, alias Jean-Pierre o alias Grillo también fueran capturados por autoridades en ese departamento. Pero estos otros cabecillas que llegan serían más o menos violentos que los anteriores. Los mandos, entre más jóvenes son, tienen como una perspectiva más bélica y de confrontación, también por la edad misma, como que tiene un ímpetu distinto y su necesidad también como de mostrar poder y de mostrar capacidad, pues los lleva a, muchas veces a ser un poco más restrictivos, violentos. Pero no pasaba ni una semana desde la entrega de estos dos cabecillas cuando Julián Eduardo González, alias Julio, intenta tomar al mando la estructura Carlos Patiño en el Cauca. El ejército ya lo tenía monitoreado, rastrearía sus pasos con la presencia de tropas en el departamento. Julio no alcanzó a estar un día al mando cuando fue capturado por el Ejército Nacional. La situación es que cada vez está más débil, está más desarticulado, está de alguna manera un poco desesperado y por eso acude a atentados terroristas. Coronamos, ahí lo que tenemos trabajado. Pero después de estos golpes a mordisco, ¿cómo quedarían reorganizadas las estructuras de las disidencias en las diferentes zonas del país? Pues en Cauca, con el corte de las tres cabezas, alias Kevin, alias Giovanni y alias Julio, la responsabilidad quedaría a manos de alias Marlon, quien fuese tercero al mando en el Micay, con delitos como extorsión y homicidios, y porque en el Estado colombiano estará ofreciendo una recompensa de más de 3.000 millones de pesos colombianos. Digamos, es una guerrilla que está en un proceso de expansión con tres factores claves. Uno, una ampliación de su capacidad tecnológica. La segunda, una infiltración y una organización social emergente interesante. A ponerle fin a la guerra entre nuestras organizaciones. Mordisco entendió cuál había sido el proceso fallido de las antiguas FARC y era mantener, digamos, una separación casi persistente entre el ejército armado y las comunidades. Y ahora hay una correlación intensa. Son los golpes contundentes de las Fuerzas Armadas estatales a la disidencia de Mordisco que lo deja profundamente lastimado, con trabajo por hacer para reestructurar su grupo ilegal, trabajo que el ejército y la fuerza pública deben evitar después de los resultados que han diezmado a las disidencias de las FARC de Iván Mordisco. Una novela escrita por alias Popeye, uno de los sitios del de... Bueno, respecto a este video hay varias cosas, ¿no? Que los análisis son muy pobres porque son hechos ahí por personas que ni siquiera prestaron servicio militar y especulan mucho. Pero lo que sí es cierto es que se le han producido una cantidad de golpes importantes a esta estructura de Mordisco. Y sucede que lo ha afectado parcialmente. ¿Por qué? Porque estas cuadrillas están diseminadas a lo largo del territorio nacional, porque él heredó de sus formadores el tema de las escuelas de instrucción guerrillera para cabecillas, razón por la cual siempre habrá lo que ellos llaman los mandos medios, y esos sujetos se encargan de formar a otros. Es una tarea persistente, están cumpliendo lo que decía Tiro Fijo. Cada cuadro debe formar cada cuadro, otro cuadro, y cada militante debe traer un nuevo militante. Así, el negocio del narcotráfico, la facilidad del acceso a una tecnología diferente, porque ya pueden formarse, por ejemplo, como operadores de drones, y eso les llama mucho la atención, y además porque como la tecnología está de moda, pues muchos muchachos de secundaria les llama la atención y son atraídos por eso. El porte de las armas. Es que ya vemos que casi todos los bandidos de las FARC andan es con fusiles con miras telescópicas, con fusiles de alta generación, pistolas de la mejor calidad. Y
La vestimenta, ya no se ven como esos bandidos de la época de Tiro Fijo y del Mono Jojoy, que unos iban con un vestido de policía, otros con una camisa de civil y un pantalón y de militar, y o con un pantalón de militar y otro y una camisa de policía. Era como un carnaval de uniformes. Ahora se ven todos muy bien uniformados con dotaciones de última moda, de última generación dentro de las fuerzas militares del mundo, y eso es atractivo para ellos. Mm, Desde luego que hay unos problemas internos como los hemos venido relacionando. Entonces, hay que analizarlo desde la perspectiva de lo que es la dinámica interna de las guerrillas y no de las suposiciones que hace cualquier persona ahí que llaman para que opine, porque termina es enredando y dándoles dizque el ejército armado, dijo el tipo ahí. ¿Cuál ejército? Van en una manada de bandidos. ¿Quién dijo que era un ejército? Pero pues eso es lo que publican los medios de comunicación. Sigamos. ¿Cuál fue la suerte del narcoterrorista alias Julio, a quien alias Iván Mordisco había destinado para reemplazar a los desertores de la cuadrilla Carlos Patiño de la FARC en el Cauca? Este bandido estuvo formado a la imagen y semejanza de Victoria Sandino y del terrorista Pablo Catatumbo, y fue uno de los que firmó el pacto FARC Santos y luego regresó a cometer delitos. Y se unió a las cuadrillas de Iván Mordisco, es cercano a este delincuente, y con las bajas que se produjeron en el Cauca, con la del tal Cholinga y otros que vimos que se entregaron, el tal Kevin y otro delincuente Giovanni, Mordisco le dio la instrucción de que se desplazara desde el Guaviare hacia el Cauca. Cuando estaba haciendo ese ejercicio, en La Plata, Huila, que es el límite de Cauca y Huila, fue capturado. Actualmente se encuentra en un centro penitenciario, pero tenemos el riesgo de que el señor Petro lo saque de la cárcel, porque en cualquier momento dice que puede reiniciar conversaciones con Mordisco, y obviamente Mordisco va a decir que una de las condiciones es que lo saquen de la cárcel a este bandido para que sea gestor de paz. Pero por ahora está ahí a buen recaudo, no confesó mucho, pues por las razones del procedimiento jurídico en Colombia fue necesario entregarlo, así que inmediatamente se produjo su captura, pero es mucho lo que sabe este bandido también, y si se le lograra expulgar y esculcar y picarle la lengua, contaría cosas de muchísimo valor que coadyuvarían a la captura de este delincuente, de Mordisco. ¿Quién es el siguiente objetivo de los organismos de seguridad en las cuadrillas de las FARC que encabeza alias Iván Mordisco? Como lo vimos en el video, por este bandido alias Marlon se ofrecen 3.284 millones de pesos por quien ayude a la captura. Este bandido tiene en su haber muchísimos actos terroristas. Es más, se le atribuye la organización de de toda la estructura violenta de las FARC entre el norte del Cauca y el sur del Valle, en Jamundí, Cali. En los dos últimos o tres últimos años no ha habido un solo acto terrorista en el cual no esté la mano oscura de este delincuente. Eh, es el responsable del ataque terrorista más reciente contra la base de la Fuerza Aérea, es el responsable de todos los atentados terroristas en la ciudad de Cali contra los CAI, secuestros, extorsiones, asesinatos y un innumerable prontuario de hechos que lo hacen digno de estar sentado al lado de Pablo Catatumbo, de Pastor Alape o de la concubina Tirofijo, porque tiene un prontuario similar al de ellos. Es un bandido de una peligrosidad total, pero si no se captura o neutraliza en combate, en breve lo tendremos de senador de la República de la nueva versión del Partido de los Comunes. Eh, Se le han hecho varias operaciones, es muy liso, ha logrado escaparse, pero está en la mira de las autoridades, repetimos, por la cantidad de hechos criminales que ha cometido. Con reverencia,
Rindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de todas las personas que han sido asesinadas por los bandoleros de la FARC durante más de 6 décadas de narcoterrorismo comunista contra Colombia. ¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en contexto y en detalle hechos tan concretos de la combinación de la forma de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos, en particular hoy, con el hecho de que alias Iván Mordisco siga engañando a los colombianos en compañía de sus cómplices? Examinemos el escenario. Las FARC supuestamente se desmovilizan en el 2016. Supuestamente entregan las armas. Supuestamente surge una disidencia que es la de Mordisco. Y supuestamente se le hace un entrampamiento, como llaman los delincuentes y sus cómplices, a Santrich, y eso los obliga a él y a Márquez a volver al monte. Esas son las suposiciones. Realidades. Las FARC acuerdan que ellos engañan al país, no entregan las milicias bolivarianas, ni el Partido Comunista clandestino, ni el Movimiento Bolivariano clandestino, y que van a seguir empeñados en el narcotráfico y haciendo protesta social. Por ende, firman un pacto con el cual engañan a Colombia. Es la realidad. Segunda realidad, cuando ya inician a desarrollar todo eso, se presenta la ambición de quienes dijeron que no aceptaban ese tipo de rendición, y se enfrentan con los que iban a manejar el negocio en manera dual. Entonces terminan todos en Venezuela buscando cuál obtenía el favor de la narcodictadura de Maduro. Maduro se inclina por Iván Márquez y Santrich, que son los cercanos a Timochenko y los demás bandidos, y al ELN. Entonces ahí ocurre una fractura. Y dentro de esa fractura ocurre otra fractura cuando Mordisco se agarra con Calarcá por el negocio de la coca, y como lo publicó Salud Hernández en un video que está en las redes, por la custodia de unos lingotes de oro. Y se van a una guerra a muerte que la tienen actualmente. Tercera realidad, el señor Petro inicia inicialmente conversaciones con Mordisco y le queda difícil con la Marquetalia, que porque Márquez estaba enfermo en Venezuela, que estaba herido, que lo intentaron matar y mil disculpas, hasta que al fin inicia negocios con ellos, pero por aparte. Y cuando está avanzando en las negociaciones con Gentil Duarte, ocurre la pelea entre Mordisco
Calarcá y se abre. De ahí para allá han aparecido disidencias de las disidencias, los comandos de frontera de quienes hablábamos ayer cuando incendiaron los soldados, y hay una cantidad de grupúsculos dedicados cada uno con su propia mafia, y entre ellos se matan y matan soldados y hablan de paz con el gobierno. Como decía un periodista ayer que escuchamos en el video del intento de asesinato por incineración viva de dos soldados, ya ni se sabe con quién está hablando el gobierno, ni con cuál es la orientación de cada uno de estos grupos. Síntesis de todo eso, vemos que el ejército ha hecho el mayor esfuerzo por combatir contra las cuadrillas de mordisco y ha sido más por iniciativa de las fuerzas militares que por apoyo del gobierno, ya que Petro está muy interesado que a Mordisco lo neutralicen, porque Mordisco le ha dicho varias veces que él le financió la campaña y eso sería letal para su proyecto político donde se pruebe esa información. Pero con el tal Calarcá ha habido una manipulación tenaz. Ya vamos a completar casi 4 años dizque, de conversaciones con este criminal y no se avanza absolutamente nada. Es el responsable de la masacre de unos soldados en el Guaviare, es el responsable de que en los carros de la UNP se encontraron armas, coca, oro, dinero en efectivo a raudales. Y al otro día la fiscal soltó a los 7 bandidos porque era que había que aclimatar la paz. Y de remate es el responsable de el asesinato de 13 policías hace apenas 3 semanas en Amalfi, Antioquia, con un dron lanzado contra un helicóptero. Ayer, anteayer, pero mejor, el Departamento de Estado de Estados Unidos pidió la extradición de 4 bandidos que fueron capturados por la Policía Nacional responsables de ese atentado contra la policía y porque la DEA los tiene en la lista negra de narcotráfico. Ayer ocurrió una desertificación. Vamos a ver cuál es la acción del señor Petro, si los entrega o no los entrega, porque eso podría ser el primer paso para seguir tensando las relaciones. Conclusión, mientras el gobierno nacional no tenga ni la claridad ni la decisión y sigue en contubernio con algunos de esos grupos y haciéndose de la vista gorda en el combate contra otros, es imposible que haya paz, porque aquí lo que hay es un negocio descarado de narcotráfico y minería ilegal que han venido manejando hace ya varias décadas, que se lo legitimó completamente el señor Santos y que estos bandidos no van a permitir que se lo deslegitime Petro, menos que él es de los mismos. Así es de que no puede haber ningún acuerdo de paz ni ninguna sensación de que va a haber paz con el señor Petro. Adelante, mi coronel, con sus comentarios de hoy. ¿Cómo no, mi coronel? Mi titular para el día de hoy es Fuego y sangre, la lucha por el poder y el narcotráfico. Llega a nuestro programa un análisis que sigue vendiendo más de lo mismo con actores sanguinarios y terroristas contra la población civil que tanto dicen defender. Lo primario es ubicarnos en la historia con su principal bandolero, representante de la crueldad y vejámenes de lo que pudiera ser un renegado con causa. Se trata de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, que aunque con la sarta de mentiras emanadas por el falso mejor acuerdo logrado, mejor acuerdo posible, par Santos, único culpable de estar como estamos, pero debo destacar que supuestamente este fue firmado por y a nombre de los integrantes de las FARC y que por eso algunos los llaman las extintas, hoy extintas. Otra falsedad. La disculpa es que solo se incluyeron los de arriba, los jefes y los rasos, pero ¿y las milicias y los FARC políticos y los que tanto niegan narcos? ¿Qué pasó?
¿Qué vendrá para ello? Más crueldad, perdón, más curules, más dinero de pago de nuestros impuestos ganados con el sudor de la frente y lo poco que día tras día nos deja el actual gobierno con sus reformas tributarias en bolsillos que ya no aguantan ni alcanzan para adquirir artículos de primera necesidad y para medio sobrevivir y subsistir en nuestro país. Pues este bandolero criminal fue uno de los primeros en salirse, en desertar del acuerdo con Farsantos. Llegó de inmediato a los llanos del Yarí, en el Caquetá, en una lujosa camioneta, blandiendo armas lujosas de última tecnología, acompañado por otros integrantes de lo que autodenominan el Estado Mayor Central, y desde ese momento manifestaron su posición como disidencias frente a posibles negociaciones con el gobierno de Petro. Pero, ¿qué querían negociar? Pues el poder. Y ahora que tantas dificultades se han pasado bajo el beneplácito de un comisionado tramador que solo les da la razón a ellos, mirando hacia el otro lado cuando se trata del asesinato de soldados y policías sin respaldo del gobierno al que fielmente sirven, acordes con la Constitución, acordes con la legalidad. Por eso crearon el autodenominado Frente Primero, con presencia en las principales zonas de cultivo cocalero, en Guaviare, Baupés, Meta, Caquetá y Bichada, por completo, con completo control de las rutas del narcotráfico hacia el Pacífico, hacia Perú, Brasil, Venezuela, donde están amparados por otros grupos dentro de la dictadura de Maduro. Esto originó luchas intestinas dentro de su organización delictiva, pues partiendo de capturas y habiendo sido dados de baja en combate contra otras narcoterroristas como el ELN y el Clan del Golfo, mantiene a una población amenazada y en zozobra. Algunos convenientemente porque serían de los mismos, o sea, de las autollamadas milicias, que repito, no fueron incluidas en el acuerdo y obvio, hacen lo que quieren, de ahí que se haya presentado cambios bruscos en los jefes y por más de que tratan de esquivar la acción de las tropas, la inteligencia los localiza y neutraliza. Todos estos poco a poco han ido cayendo en sus madrigueras, desde donde obligan con amenazas a la población para que asistan a reuniones programadas por el Estado Mayor Central de alias Mordisco, pero los que están con las armas viven otra vida parecida, donde las amenazas son de muerte o asesinato por el simple hecho de tener hambre y proteger sus propias vidas, lo que hacen, lo que hacen sin recordar todos los asesinatos cometidos, hacen que algunos se entreguen y condicionen esta a un particular y estricto pedido de seguridad, pues de lo contrario temen por su muerte. Qué ironía, temen ser capturados o dados de baja por la fuerza pública, más irónicamente. Todo esto tiene muchas causas. Una de las principales es las malas reparticiones que se curan con ajuste de cuentas, y otras la delación de los cabecillas por su crueldad e irrespeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Total, hay un mal manejo de los recursos jugosos del narcotráfico, que
sirven para manejar la guerra personal de mordiscos contra la otra ala del Estado Mayor Central, que es la de alias Calarcá, y finalmente el manejo de los laboratorios y los cultivos ilícitos. Todo lo que aquí he visto es la base fundamental de las divisiones y fracturas que encontramos en las estructuras criminales del Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco. Y mientras no se dé rienda suelta a nuestra fuerza pública para combatirla, apoyando lo que legalmente se debe apoyar con dotación, armamento, que les proporcione elementos de apoyo para el combate con mayores o mejores armas que las de los bandidos, con coraje, soldados y policías seguirán ofrendando sus vidas injustamente, pero con mucho heroísmo. Eso sí, en procura del bienestar de la población y la tan anhelada paz. Además de las estructuras terroristas, es necesario reducir y finiquitar con los cultivos ilícitos que hoy en día nos han dejado por fuera de la ayuda de Estados Unidos y para que esta lucha violenta de hace más de 60 años continúe. Muchas gracias, Internet. Bueno, me queda muchas gracias. Sí, esa es una realidad de todo lo que usted describe, cómo han operado, se han instrumentalizado el manejo de la paz alrededor de una farsa que se inventó el señor Petro con estos bandidos y que no evoluciona. Esta noche seguiremos en nuestra actividad académica de formación de líderes con visión estratégica y de estadistas, y mañana volveremos al programa número 844 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. A todos les deseamos un feliz día y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.